Buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a un episodio más de Minutos que Transforman. Es un gusto siempre tener la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios. Y el día de hoy yo quiero iniciar hablándote de este Dios extraordinario que tenemos. Un Dios que es único, hacedor de maravillas. Un Dios que hace cosas inimaginables. Al leer la palabra de Dios veo que Él siempre utilizaba a hombres y mujeres para impactar a su generación. Y mira, algunos de esos hombres y mujeres muy probablemente hoy no hubieran sido los más aptos a nuestra mirada, a nuestros ojos. Muy probablemente hubieran sido personas que no hubieran en su momento gozado de gran popularidad, ni probablemente tenían toda la fama del mundo. Pero Dios, que no ve las cosas superficiales, sino que ve el corazón, los conocía, los llamó y los usó de manera poderosa. Precisamente en 1 Samuel 16:7, nosotros vemos al profeta Samuel, que es enviado a la casa de un hombre llamado Isaí, con la misión de ungir a un nuevo rey. De inicio, este profeta se dejó llevar por sus ojos y parecía que lograba identificar a ese nuevo rey en las personas más grandes, más fuertes. Pero Dios le dice: hey, Samuel, ten cuidado, no te dejes fiar solamente por tus ojos, sino yo, dice Dios, veo algo más importante que es el corazón, y es ungido como nuevo rey David. Sí, el David que tú y yo conocemos, que derrotó a Goliat, el que fue un gran músico, un gran inventor incluso de instrumentos, un gran rey referente y ancestro del Señor Jesucristo. David fue ungido como un nuevo rey. Pero antes de subir al trono y de recibir la corona, él pasó por una terrible persecución política por el rey de aquel entonces, de nombre Saúl. Él fue perseguido y se vio obligado a vivir en una cueva. Claro, vivir en una cueva no era nada cómodo. No pensemos que fue como vivir en un hotel o que tenía todas las comodidades de un resort. Para nada. Era finalmente una persona que era perseguido políticamente y que tuvo que refugiarse para salvar su vida. La palabra de Dios nos enseña que en esa cueva de nombre Adulam se le unieron diferentes hombres. Uno pensaría que bueno, ojalá se hubieran unido a lo mejor grandes guerreros o grandes líderes del pueblo, pero la palabra de Dios nos enseña que llegaron a unírsele muchos endeudados, enlutados, muchas personas que habían sido golpeadas por toda la sociedad, personas que muy probablemente tampoco tenían una buena fama y que seguramente no los hubiéramos escogido para formar alguno de nuestros equipos, ya sea en la escuela o hacer un equipo deportivo. Aparentemente se le juntó con David lo peor de la sociedad, pero ahí es cuando nuestro Dios hace cosas poderosas y levanta del suelo, y como dice la palabra de Dios, de lo vil y menospreciado del mundo escoge Dios para hacer obras maravillosas, para avergonzar lo que el mundo avergüenza. Eso está en 1 Corintios 1, capítulo 27 al 29. También la palabra de Dios nos enseña en Job, capítulo 8, versículo 7, dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Estos hombres vivieron una transformación de vida. Pasaron de ser una generación, de ser un grupo de gente que aparentemente no tenía un futuro, a convertirse en poderosos y valientes guerreros que transformaron su tiempo y transformaron su generación. La palabra de Dios nos habla de 37 valientes de David. No vamos a ver los 37 valientes en esta noche, si no, no acabaríamos. Pero el día de hoy yo quiero, a través de 3 ejemplos que nos menciona la palabra de Dios, identificar 3 aspectos de su corazón, 3 aspectos de su carácter. Ojo, estos aspectos no solamente eran de las personas que vamos a ver el día de hoy, sino eran parte de todo el grupo. Es como un ejemplo, como una muestra de todo lo que había en esos 37 hombres que decidieron creer en Dios, que decidieron seguir a un solo líder. Estos 37 varones tenían precisamente estas 2 cosas en común. Una, creer fuertemente en Dios, en su Dios y en su llamado poderoso que tenían para transformar su generación. Ellos trabajaron y lucharon fuertemente para cumplir lo que Dios había designado. Y número 2, tenían a un mismo líder, a un mismo mentor, David. Sí,
Eso es algo muy importante y que yo quiero recalcarte en esta noche. Es algo que incluso yo he aprendido de primera mano. Gracias que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, a un poderoso Dios que nos habla y que está vivo. Pero también es una gran bendición que nosotros podamos tener esos mentores, esos tutores, esos padres que nos ayudan, que nos guían, con los cuales les tomamos consejo, que nos sirven de referente para día con día, pero también cuando es necesario que haya algunos ajustes en nuestra vida, Dios los usa poderosamente para de repente apretar alguna tuerca, limar alguna aspereza y mejorar nuestro camino. No tengamos miedo a tener siempre a alguien con el cual podamos siempre tocar base y podamos mantener una comunicación abierta en el caso de que necesitemos ese apoyo y esa compañía. Recordemos que los llaneros solitarios siempre están más expuestos a tropezar y a caer solo. La misma palabra de Dios nos habla del compañerismo, que es indispensable. Que tú y yo no caminemos y andemos solos por nuestra vida, sino que aprendamos a vivir ese compañerismo para levantarnos unos a otros. Y este gran equipo, 37 valientes con un líder, David, aprendieron a crecer como un equipo poderoso, como un equipo que se mantuvo siempre unido y que lograron grandes proezas. Aquí no importaba necesariamente quién estaba arriba o quién estaba abajo, porque la palabra de Dios nos enseña que dentro de esos 37 había unos 30 y había unos 3. Pero ese no era el asunto. El punto es que ellos sabían perfectamente que iban en el mismo barco y que finalmente tenían el mismo propósito y caminaban hacia el mismo lugar, bajo el mismo mando, bajo el mismo líder. Así tú y yo hoy en día tenemos esa preciosa bendición de vivir como un solo cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue diseñado para que tú y yo caminemos en esa unidad, en esa conjunción, armonía, y que podamos crecer juntos, cuidándonos unos a otros, sosteniéndonos unos a otros. Continuando con estos valientes de David, encontramos nosotros la palabra de Dios y quiero ir con este primer ejemplo que se encuentra en Primera de Crónicas 11:12. Voy a hablarles acerca de Eleazar, hijo de Dodo. Habla la palabra de Dios que en una batalla el ejército del pueblo de Israel huyó delante de los filisteos, pero David decidió quedarse a pelear. Pero David no estaba solo. En esta porción de la Biblia nos indica que Eleazar decidió quedarse junto a David y pelear juntos. Aquí vemos este primer aspecto del carácter de los valientes de David que te quiero resaltar, que es la lealtad y la fidelidad. Estos hombres, no importaba la circunstancia, no importaba lo complicado que era, no importaba quién se quedaba o quién no se quedaba. Aquí lo importante es que en este caso Eleazar se queda al lado de David para pelear hombro a hombro, codo a codo, espalda con espalda y defender lo que Dios les había dado. ¡Qué bendición! Que nosotros podamos aprender de estos valientes de David algo importante, que la deslealtad y la traición no son opción. No me importa lo que pase, no me importa incluso qué tan peligrosa pueda parecer la misión o el tiempo en que estamos viviendo. No me importa incluso si de repente todo el mundo se fue y aparentemente yo sería el único en quedarme. Eso no importa. Para un valiente, para los valientes de David, la deslealtad y la traición nunca fueron opción. No fueron opción. No estaba en sus mentes. No estaba permitido dentro de su manera de vivir. No se permitían traicionar o ser desleales. Yo estoy seguro de parte de Dios que ese es un llamado que nosotros también podemos abrazar. Nunca permitir la deslealtad en nuestra vida. Por el contrario, permitir esa guianza, permitir esa mentoría, permitir que cuando sea necesario un ajuste de tuercas, lo podamos recibir con alegría, porque está Dios trabajando en nuestro carácter y nos está moldeando más a la imagen de Cristo. El segundo valiente del cual te quiero hablar en esta noche, lo vemos en 1 Samuel 23:11 y se llama Sama. En alguna ocasión, dice la palabra de Dios, que atacaron los filisteos y que todo el pueblo tuvo que hacer retirada, todo el pueblo tuvo que huir. Sin embargo, este hombre, Sama, se quedó en medio de un campo de lentejas y
se puso en el centro con toda su energía, con toda su fuerza y defendió ese territorio hasta que Dios le dio una gran victoria. Vemos en Sama este espíritu de lucha, de pelea, de nunca jamás darse por vencidos, de no tirar la toalla ante cualquier adversidad, sino abrazar su llamado con pasión y siempre seguir adelante. Hoy en día están muy de moda las cosas al vapor, que sean lo más rápido posible. Tenemos hornos de microondas, tenemos cursos posiblemente de idiomas para lo más rápido posible, o estudiar algún tipo de carrera lo más rápido posible, porque de repente como humanidad hemos perdido esa capacidad de mantenernos en lucha. Parece que si no tenemos respuesta de inmediato, terminamos alejando o abandonando las misiones. Pero aquí a través de la vida de Sama vemos esa perseverancia, esa lucha constante, de que un día sí y el otro también, y de que yo voy a seguir adelante hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. No se trata de que al menor bloqueo o a la menor puerta cerrada abandone. Todo lo contrario, sino que como hijos de Dios, como valientes de Dios, tú y yo nos podamos levantar para luchar todos los días por ese propósito, por ese llamado, por esa familia que tienes, por esa iglesia que tienes, por ese liderazgo que tienes, que te puedas levantar con pasión, con energía, con ánimo, con entusiasmo, con poder, a que todos los días tú logres esa misión, ese llamado, eso especial que Dios ha puesto dentro de ti, dentro de tu corazón. Esa misión única que nadie más podrá realizar sino solamente tú, porque tú y yo somos estratégicos delante de Dios. Hemos sido colocados, puestos en lugares únicos, especiales, con propósitos grandes de impactar a nuestra generación, de impactar a todos los que nos conozcan en el nombre de Jesús. De que tú y yo podamos ser esas cartas abiertas donde todo el mundo pueda leer la gloria de Cristo y el poder y el amor del Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Confiando en Dios, Él tuvo una gran victoria, así como tú y yo hemos sido llamados a ser más que vencedores. Por último, encontramos en 2 de Samuel 23 una historia sorprendente de 3 valientes. Esta es una historia bastante interesante que llama muchísimo la atención. Déjame te cuento. David precisamente estaba con su gente en la cueva de Adulam, y por ahí muy cerquita en Belén había una guarnición, había un escuadrón del ejército enemigo de los filisteos que habían tomado la ciudad de Belén y que tenían ahí una presencia del enemigo. Y de repente la palabra de Dios nos enseña que David da un suspiro y con gran vehemencia dice, con gran deseo, dice: ay, ojalá pudiera tomar agua del pozo que está en Belén. Yo no sé qué tenía de especial este pozo. Muy probablemente esa agua era muy fresca. No sé si son los primeros precursores de las aguas de sabor. No sé si tenía un sabor como de Jamaica o de horchata. No tengo idea. ¿Qué tenía de especial esa agua? Que en este caso David añoraba beber de esa agua. Bueno, pues resulta que 3 de sus líderes escuchan esto y sin decir nada hacen algo sorprendente. Dice la palabra de Dios que ellos irrumpieron, entraron con gran ruido dentro de esa guarnición filistea, agarran agua y salen corriendo. Yo puedo imaginarme, imagínense el parte militar de ese día, de cada uno de los soldados filisteos con el general filisteo. Imagínenselos por un momento. ¿Qué le dicen? Imagínense que le digan: señor general, le traemos nuevas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que fuimos atacados. Ay, ¿cuántos vinieron? ¿30, 40, 500? No, fuimos atacados solo por 3 hombres. Ah, ok. Bueno, ¿y cuál era su misión? ¿Prender fuego al campamento? ¿Robar los planes? No, se pararon junto al pozo. Ah, ok. ¿Querían envenenar el agua para que no tomáramos? No. Echaron una cubeta, sacaron agua y la pusieron en un cuerno. Ah, ¿y después qué hicieron? Se fueron. Es algo bastante singular. Imagínense, yo si hubiera sido un soldado filisteo me hubiera quedado grandemente sorprendido, súper sorprendido. Ser atacados por 3 hombres con única finalidad de llevarse un poco de agua del pozo.
Dice la palabra de Dios que cuando David recibe esta agua, dice, no, yo no me voy a tomar esto. Esto es como la sangre de estos 3 valientes, y la convirtió en alabanza y adoración para Dios. En esta historia nosotros vemos esa pasión por lo que Dios ama. Esa pasión de respetar y honrar lo que Dios honra, de buscar lo que Dios busca, de que tú y yo aprendamos a escuchar la palabra de Dios, a escudriñar su palabra y entender qué es lo que Dios tiene como prioridad. Y cuando nosotros abrazamos lo que Dios tiene como prioridad, wow, estamos nosotros caminando en ese propósito y estamos cumpliendo ese llamado poderoso que Dios tiene para nosotros de impactar nuestra generación. Porque ¿qué es lo que más ama Dios? Es a la gente, lo que más ama Dios. Entonces, cuando tú y yo escuchamos y aprendemos a ver cuál es el deseo de Dios, nos encontramos con toda la escritura que nos está diciendo constantemente que para Dios lo más importante son las almas, son las personas, es la unidad y crecimiento de la iglesia, es que tú y yo podamos caminar con esa identidad de hijos, es esa capacidad de tener esa comunicación constante y plena con el Padre, con el Hijo, de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros empezamos a amar lo que Dios ama. Y eso nos convierte en personas completas y totalmente alineadas al propósito de Dios. Estos 3 varones supieron escuchar el deseo de su líder, pero además pusieron manos a la obra, se activaron con la finalidad de hacer cosas extraordinarias para bendición de su líder. En este caso, este es un llamado para cada uno de nosotros. Conocemos la voz de Dios y estamos listos para activarnos y llevar a cabo lo que Dios anhela y desea. Pero también es un precioso ejemplo de que nosotros tengamos esa iniciativa santa en algunos lugares, que en algunos momentos nos llevará a hacer cosas extraordinarias como la que hicieron estos 3 hombres. ¿Por qué? Por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestra nación. Que nosotros podamos levantarnos con esa energía, con esa iniciativa para hacer cosas extraordinarias nunca antes vistas. Hay más historias de los valientes de David. Como les digo, estamos hablando de bastantes hombres que estuvieron hombro con David para llevarlo no solamente al trono, para defender el reino, hasta el tiempo en que incluso se dio el reino a su hijo Salomón. Pero aquí algo que yo quiero dejarte es que tú y yo tenemos hoy en Cristo la tremenda bendición de haber sido adoptados como la familia de Dios. Y por ello podemos levantarnos también como hijos valientes. Hijos que la deslealtad y la infidelidad no son opción. No son opción para los hijos de Dios. Hijos aguerridos, llenos de pasión y resueltos a defender lo que Dios nos ha dado, a luchar con gran energía, con poder, con todo, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación, por nuestro llamado. Hijos apasionados para amar lo que Dios ama, para honrar lo que Dios ama y, de ser necesario, irrumpir y enfrentar lo que sea con valentía, no importando el precio, con tal de impactar nuestra generación en Cristo Jesús. No importa cuál haya sido tu inicio, incluso no importa cómo te sientas tú el día de hoy. A lo mejor dices, oye, es que yo de valiente aparentemente no tengo ni la V, no tengo nada. Pero en Cristo Jesús tenemos la preciosa oportunidad de caminar, de ser transformados en personas, en hijos poderosos que se levantan con valentía. No se trata de cómo te sientas, de lo que tienes o no tienes. Lo que importa es ese Dios poderoso que hoy te está llamando a que tú puedas ser parte de su familia. Si es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje de este tipo, déjame decirte que Dios te ama y que tiene para ti planes de bien, planes de bendición, planes únicos con los cuales Él quiere que tú pases una eternidad con Él como un hijo amado. Por eso es que entregó al Señor Jesucristo, por amor a ti. De tal manera Él te amó, para que si tú pones tu confianza en ese Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú puedas ser
parte de su familia como un hijo amado. Yo te invito en esta noche a que si nunca has entregado tu vida a Cristo, cierres tus ojos conmigo. Si quieres poner tu mano en tu corazón y decirle: Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra que me has hablado en esta noche. Gracias porque me has dicho que me amas, que tu sacrificio es perfecto, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo en esta noche te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú moriste y resucitaste el tercer día. Creo que tu sacrificio es perfecto y suficiente para limpiarme de todos mis pecados y darme la salvación. Y por ese amor, tomar la adopción como hijos de Dios. Por ese sacrificio perfecto, ser parte ahora de la familia de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Yo sé que un día, Señor, yo voy a reinar eternamente contigo. Muchas gracias por este poderoso mensaje de amor que tú me has dado el día de hoy, y que yo el día de hoy me levanto con valentía, como un hijo valiente. En el nombre de Jesús, amén. Si es la primera vez que has hecho esta oración, yo te pido atentamente que nos pongas ahí un corazoncito en la parte de abajo, para que nosotros podamos conocerte, podamos tener una palabra de bendición para ti. Pero si tú ya habías tomado ya habías hecho esta decisión de fe y ya tienes tiempo conociendo de Dios, esta palabra es especialmente para ti, para que hoy nos levantemos como esos hijos valientes, no hijos atemorizados, no hijos que viven en derrota, no hijos que se sienten tristes, apesadumbrados, no hijos que viven en depresión, sino tú fuiste llamado a ser un hijo valiente de Jesús. Sí. Tú fuiste llamado para ser un valiente de Jesucristo. Valiente que no se amedrenta ante las situaciones complicadas. Un hijo que no huye, que no se va a esconder, que no vive atemorizado, sino que se levanta, sí, en estos tiempos que estamos viviendo, con las precauciones necesarias, pero nunca en temor, sabiendo que es Cristo el que guarda nuestra vida, el que nos mantiene en el hueco de su mano y que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Acompáñame a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Jesucristo por ese espíritu de valentía que el día de hoy nos está recordando y está aún avivando en cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Y Señor Jesucristo, muchas gracias por esta poderosa palabra, por recordarme que yo soy un valiente, que tú me has llamado, así como llamaste a aquellos 37 valientes de David. Hoy yo escucho y levanto la mano a ese llamado de ser un valiente de Jesucristo, un valiente fiel, un valiente leal, un valiente apasionado, un valiente con iniciativa, un valiente que ama lo que tú amas. Muchas gracias por esta palabra, muchas gracias porque hoy me levanto con ese compromiso de ser un valiente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Que esta palabra sí haya sido de impacto, de motivación. Esta palabra especialmente para ti, valiente de Cristo. Buenas noches.